transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en este espacio en vivo a través de Radio Forex Hispana de Punto 9 para esta emisión del día de hoy, día 12 de mayo. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana como siempre. Le doy la bienvenida. Soy Sergio Rocha y comenzamos la información del día de hoy. Caídas fuertes en las bolsas de Europa en esta mañana, después aún de que se haya anunciado que Grecia logró complementar con éxito el pago siguiente que tenía en su agenda para el Fondo Monetario Internacional. Esta mañana el Fitch 100 de Inglaterra está perdiendo el 1.66%, el DAX Industrial de Alemania está perdiendo el 1.60%, CAC 40 de Francia pierde 1.05%, mientras que el IBEX 35 tiene una caída del 1.20%, el PCI 20 de Portugal también tiene una caída del 1.22% en esta mañana. Se dice que buena parte de estos movimientos está directamente vinculado a movimientos bruscos en el mercado de bonos. En lo que son los mercados asiáticos, el Nikkei 225 de Tokio terminó esta jornada con apenas diferencias del 0.02% a favor del Nikkei 225, que lo lleva a cotizar a las 19.624 unidades el día de hoy. El Standard & Poor's asiático termina esta jornada con una ganancia del 0.9%, subiendo a las 5.674 unidades. Y en el mercado de los commodities, el West Texas Intermediate, lo vemos en este momento subiendo 0.66%. Ha rebotado algo hacia la baja después de las subidas iniciales que teníamos, arriba del 1% en esta mañana, conforme el dólar estuvo debilitándose en esta jornada durante mayormente la sesión europea y asiática. El crudo estuvo subiendo de precio y ahora que en la sesión americana está volviendo a rebotar el dólar hacia el alza, estamos viendo que los commodities se relajan un poco. El West Texas Intermediate cotiza en los 59.62, una ganancia de 37 centavos el día de hoy, mientras que el Brent del Mar del Norte gana 62 centavos, 0.96% con respecto al cierre del día de ayer, cotizando en los 65.53. El oro y la plata con movimientos todavía relativamente pequeños, 0.62% de ganancia para el oro, que cotiza en 1.190.96 la onza a la vista, mientras que la plata cotiza en 16.40, casi 41, ganando el 0.73%, 11 centavitos más que al cierre del día de ayer. El dólar index ya trae una pérdida que ha sostenido hasta este momento de 0.55%, cotiza en 94.50 en esta mañana el dólar index, pero llegó a estar haciendo mínimos para esta jornada alrededor de los 94.25. Y en el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, pues peso mexicano se desliza 0.12% con respecto al cierre del día de ayer, cotiza en este momento en los 15.3530. El peso colombiano está perdiendo fuerte, 1.70% con respecto al dólar, cotiza en 2.398.40, y el peso chileno es el único que repunta en esta mañana, 0.28%, está cotizando en los 607.28. El peso argentino, sin cambios prácticamente, en los 8.9360. Y el sol peruano también prácticamente sin cambios en esta mañana, cotizando en los 3.1445. El peso boliviano se regresa a 0.15% en esta mañana, cotizando en 6.86, sube el cruce a 6.86 en esta mañana, mientras que el dólar yuan también prácticamente sin cambios en 6.2089. El día de hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, bueno, pues de los, digamos, los comentarios, ¿no? A la postrimería
del tema de Grecia. Además también vamos a hablar sobre el tema de la producción industrial en el Reino Unido, que sabe usted a qué se debe que aumentó en esta ocasión. Pues dice mayormente a que las petroleras y las gasíferas del Mar del Norte estuvieron aumentando su producción, y esto llevó hacia el alza a prácticamente todo el índice. Ahorita le voy a tener los detalles también. Bueno, pues los detalles del cumplimiento de Grecia con este pago de 750 millones que tenía agendado. Hay quien estima por ahí que las reservas líquidas de Grecia ya no pasan los 100 millones de euros. Vamos, esto es tanto como decir prácticamente Grecia, todo este país, no podría, por ejemplo, poner un brokeraje en Estados Unidos para manejar divisas. Así de simple y así de sencillo. El ministro de Finanzas de Grecia dice que pues el referéndum sobre el rescate no está en la mesa. Esto se acordará, viene a colación de los comentarios que hacía el día de ayer Wolven Schäuble diciendo: ¿quieren un referéndum en Grecia? Bien, perfecto, a mí también me parece una buena idea. Y el ministro de Economía de España dice: persisten las diferencias entre Grecia y sus acreedores internacionales, a los cuales él pertenece, por cierto. Los precios del crudo suben en esta sesión por lo que es el tema del dólar, que se movió muy volátil hacia la baja en esta jornada. Le voy a tener más detalles de cómo se vivió en esta mañana este movimiento. Además, también la OCDE publica indicadores líderes que apuntan a una desaceleración de Estados Unidos, aunque dicen en la eurozona podría estar aumentando el momentum. Y en lo que es China, anunciaron que su balanza de pagos internacionales quedó equilibrada en el primer trimestre. Le voy a contar por qué. Además, el señor Dudley de la Fed dice: los mercados ni sorprenderse deberían cuando se suban los tipos de interés en la Reserva Federal. Todo está muy claro en ese asunto, según el señor Williams. Y si nos da tiempo, le voy a estar comentando un artículo del Wall Street Journal que habla de la volatilidad de precios en el crudo, que podría estar acabando por dañar a la economía. Además, Kerry arriba a Rusia para charlas con Putin. Es la primera vez en 2 años que un político de alto nivel de Estados Unidos llega y visita directamente al suelo de Rusia. Me recordó esto a House of Cards, como no tiene usted idea. Además, en Nepal, qué mala suerte están teniendo. Se registraron el día de hoy 2 nuevos terremotos allá en Nepal, después del sismo que se cobrara, pues apenas hace una semana, a 8,000 personas allá en Nepal. Así están las cosas en esta zona. Así que todo esto y más de regreso en los próximos 2 bloques de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 42 minutos. Una disculpa a la gente que nos estaba buscando a través de YouTube el día de ayer. Hasta apenas hoy en la mañana pudimos subir y nada más la grabación, el audio, ahí con una imagen fija. Tuvimos ayer un poco de carga. Se me atrasó todo con la charla que le hice sobre los agrupar varios ifs y la jerarquía de los condicionales en una instrucción if para MetaTrader 4. Bueno, con ese chistecito que me aventé el día de ayer, todo se me atrasó y ya para cuando tenía que editar el video, la verdad ya era bastante tarde. Así que dije, ¿sabes qué? Prefiero dormir. Y en vez de dejar la máquina ahí andando con esto y a ver cómo quedaba y después todavía a ver cuánto tardaba en subir. Así que, pues una disculpa, lo subimos de la modo rápido como lo teníamos antes. Y bueno, pues estamos así en estas pruebas de mayo. No sé si me voy a rajar o no de estar usando video. Pero bueno, pues aquí estamos intentándolo. Ya al final de mayo le diré si a la mera hora valió la pena o no y si vamos a seguir con este modelo. Pero por lo pronto aquí nos estamos viendo y muchas gracias
por estarnos acompañando el día de hoy. Si gusta hacerlo en vivo, estamos todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana cuando abren los mercados en Estados Unidos con el programa de Punto 9 y en vivo desde las 3 de la mañana cuando abren los mercados en Europa y hasta el mediodía americano. Oiga, continuando con la información, fíjese usted, le decía yo, las industrias británicas aumentaron su producción en marzo luego del parón de los últimos meses, lo que incrementa la confianza en que la economía del Reino Unido se ralentizará menos de lo esperado en el primer trimestre de este 2015. Dice, la producción industrial británica aumentó un 0.5% mensual según la Oficina Nacional de Estadísticas, frente al crecimiento del 0.1% registrado en febrero. La cifra superó la previsión de los analistas consultados por el Wall Street Journal. Al amigo Roy, que me está hablando por el Messenger en este momento, bueno, por el Skype, ahorita le contacto por ahí para lo que me había pedido. Oiga, le decía yo sobre esto de la producción industrial, el sector que había tenido más problemas en los últimos meses por el descenso de la producción de petróleo y el gas en el Mar del Norte, pues era precisamente el energético, y ahora pues repuntó esta industria de extracción con una mayor recuperación en marzo, aumentó su producción al mayor ritmo en más de un año, en cuanto los precios del petróleo mundial comenzaron a recuperarse. Una mejora del sector industrial británico, que contribuyó a la recuperación del 2014, indica que la economía del país seguiría sólida en este 2015. Anteriores datos oficiales consideraban a las fábricas como un lastre para el crecimiento económico en el primer trimestre, pero las cifras de este martes muestran que en realidad pudieron haber hecho una pequeña contribución, que dicen que es mínima, casi ni se moverá, apenas del 0.1%, la contribución que estarían haciendo, el 0.01% a lo que es el Producto Interno Bruto. Y pasando al otro tema interesante, Grecia completó este martes el pago de un crédito de 750 millones que debía al Fondo Monetario Internacional, dicen las fuentes del Ministerio de Finanzas de Grecia y del Banco de Grecia. La fuente del Banco Central de Grecia comentó que el dinero provenía de una cuenta que tienen de emergencia en el Banco de Grecia, después de 2 reuniones la semana pasada entre el gobernador Yanis Stournaras, el viceprimer ministro Yanis Dragasakis y el secretario de Estado Exterior, el señor Euclid Taskalotos, que dirige a las negociaciones ahora de Grecia con los acreedores internacionales sobre este rescate heleno. Para que se pudiera sacar el dinero de esta cuenta, el Fondo Monetario Internacional ha tenido que aprobarlo, decía la fuente del Banco Central. Bueno, pues como, ni modo que dijera el Fondo Monetario Internacional, no saques dinero para pagarme, ¿no? Bueno, pues ahí está, así que tenían un dinerito ahí guardadito, ¿no? Este es el clásico en el calcetín del cajón más recóndito, ahí están los billetitos para hacer este pago, pero ahora calculan que, pues salvo que les aparezcan otras cuentas misteriosas, tendrían cuando mucho unos 100 millones de euros de fondos líquidos los miembros del gobierno de Grecia para seguir haciendo frente a sus compromisos internacionales. Y en general, también me parece que de esta misma cantidad está para pagar sueldos, nóminas, todo lo que es lo líquido en el Tesoro de Grecia, no pasa de estos 100 millones de euros, dicen o calculan el día de hoy. Sobre los comentarios con los que al parecer se estaba tratando de presionar un poco, ¿no? Con que, bueno, pues es que habría que tomar en cuenta lo que nuestros votantes eligieron, y que no es un discurso nuevo en el gobierno de Alexis Tsipras. Sobre esto se los cayó muy rápidamente el día de ayer el señor Wolfgang Schäuble diciendo, ¿sabes qué? Un referéndum a la población de Grecia me parece que sería una buena idea para de una vez ponernos de acuerdo en si van a jalar con nosotros a las condiciones que tenemos para prestarles más dinero, o de plano van a buscar otro modo de, pues, rascarse con sus uñas, ¿no? Lo que implicaría todo un desastre económico, según mi opinión, allá para Grecia, y no solo mi opinión, ¿no? Cantidad. Pero bueno, pues, sobre este tema, ya el día de hoy se pronuncia Yanis Varoufakis. Bueno, de hecho, desde ayer en la noche parece que había lanzado el comentario, pero en general a los operadores nos llega este día con
la versión de Yanis Varoufakis, que dice: el gobierno de Grecia no planea actualmente celebrar un referéndum sobre su rescate internacional, así lo aclaraba este lunes Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas de Grecia, después de que Wolfgang Schäuble dijera pues que le parecía bien esta idea, ¿no? Este momento no es algo que esté en nuestro radar hacer este referéndum, decía Yanis Varoufakis, luego de reunirse con los titulares de los ministerios de finanzas de la eurozona. Sin embargo, el señor Varoufakis también hizo hincapié en que un referéndum podría ser una medida posible para que el gobierno de Grecia logre un apoyo democrático a este tema. Es decir, esto, no me malentiendas, no lo estoy diciendo como una forma de presionarte a ti. Lo estoy diciendo que a lo mejor a nosotros nos convendría, ¿no?, tener un referéndum que afianzara las posiciones para políticamente seguir manejando lo que hay que manejar en este rescate. Bueno, pues ahí cambian las cosas. Pero pues ni tanto. El día de hoy también aclaraba en sus comentarios el señor Jeroen Dijsselbloem, el líder del Eurogrupo, de este grupo de ministros de finanzas de la eurozona, que pues podría, por ejemplo, se habría discutido la posibilidad de darle a Grecia algo de relajamiento, ¿no?, a cambio de algunas reformas puntuales que estuvieran ya aprobadas, pero que cualquier proyecto en este sentido se cancelaría definitivamente si se tuviera que someter a un referéndum la decisión de acometer estas reformas y mantenerse en la eurozona, ¿no? Entonces, ahí vuelve a haber, digamos, un elemento adicional de decir, bueno, lo que tú quieras, pero si le entras a este juego, olvídate de cualquier otro beneficio adicional que estemos negociando, ¿no?, para relajarte las condiciones en lo que sacas todo lo que tienes que sacar. Así las cosas en este momento. Hay que recordar que por ahí del 2011 se había amenazado con un referéndum también por parte de Grecia para ver si se quedaban o se iban de la eurozona, y sobre este referéndum, pues rápidamente Angela Merkel dijo, ¿sabes qué, mi chavo? Por ahí no vamos. Empezó a ejercer presión y obviamente esto provocó que el entonces gobierno, que ya ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el presidente de ese entonces, dijera, bueno, no, ahí muere, ¿no? Hasta ahí la dejamos. Entonces, pues así las cosas en este momento. Sobre el tema de Grecia, el ministro de Economía de España, el señor Luis de Guindos, pues decía que esto de que ya están cerca de alcanzar un acuerdo, no. Estamos todavía a una distancia. Ha habido avances desde un punto de vista de contactos técnicos, pero en los contenidos sustanciales todavía hay muchísimas diferencias, decía de Guindos en una comparecencia ante la prensa para informar de estas últimas reuniones del Eurogrupo y de Ecofin. De Guindos señalaba que a medida que pasa el tiempo, la situación se le está complicando cada vez más a Grecia, y destacó que uno de los principales problemas es que los ingresos tributarios en Grecia no están evolucionando como se estaba esperando, por lo que el saldo presupuestario tampoco cumple con las previsiones. Es decir, como todo esto va en medida, ¿no?, del gasto público, y de una reducción de ese déficit, del exceso de gasto entre lo que recauda y lo que gasta Grecia, pues si está recaudando poco, tiene que hacer más ahorros para que el déficit no se le amplíe. De todos modos, el ministro de España añadió que todavía hay tiempo para alcanzar un acuerdo respecto a la lista de reformas que Atenas debe llevar a cabo si se hiciera un esfuerzo por parte de Grecia y de las instituciones. Por lo pronto quedaron el día de ayer con que iban a esperar hasta que tuvieran suficiente información para un acuerdo ya técnico, digamos, los miembros del staff, ¿no?, ya no las cabezas, y que en cuanto esto se anuncie, entonces ya las cabezas se reúnen y vuelven a negociar el tema de Grecia. Vamos a ver esto hasta cuándo se da, y pues lo que tiene de dinero por delante está cada vez más escaso. Continuando con más información, les decía, los precios del petróleo estuvieron avanzando en la volatilización de este martes a medida que el dólar perdía terreno, aunque los analistas se cuestionaban la solidez del reciente rebote ante el continuo exceso de oferta mundial de petróleo. La caída del dólar impulsó a los inversionistas que buscaban las alzas en el petróleo porque, pues, al estar denominado en dólares, el crudo aumenta su atractivo para los tenedores de otras divisas siempre que el billete verde se deprecia. En lo que va del año, el crudo está, por ejemplo, el West Texas Intermediate subiendo alrededor del 11% y el Brent
subiendo alrededor de un 13%. Sin embargo, los fundamentales del mercado petrolero siguen apuntando hacia una debilidad del precio, decía Goldman Sachs en un informe en el que estima que el mercado petrolero mundial tendrá un exceso de oferta de 1.9 millones de barriles diarios en este trimestre. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 53 minutos de regreso. Los indicadores líderes de la OCDE que apuntan a desaceleración para Estados Unidos principalmente. También la balanza de pagos internacionales equilibrada para China en el primer trimestre. Y los comentarios del señor Dudley de la Reserva Federal de Estados Unidos. No se vaya, regresamos con toda esta información en un momento más. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana y fíjese usted que el crecimiento económico en lo que es Estados Unidos podría desacelerarse junto con China, le decía yo, Canadá también lo ponen en la desaceleración, Brasil y Rusia entre otros. La institución con base en París decía que, por el otro lado ven posibilidades de un repunte en el momentum para las economías de la eurozona, sobre todo la de los 4 principales, en donde Alemania sería la única que se mantendría estable, pero es que es la que está creciendo a ritmos altos, ¿no? La economía de Estados Unidos, dice, ha tenido un pobre inicio de año con un crecimiento de apenas el 0.2% en bases anualizadas y los economistas piensan que mucho de esa debilidad se debía a el mal clima de este invierno, que le pegó igual que el invierno pasado, por cierto, pero que regresarían a los niveles del 2014 durante el resto del año en cuanto a la velocidad de crecimiento. La OCDE decía que la actividad futura sugiere, las encuestas de actividad futura sugieren que podría no ser este el caso, con los indicadores líderes para Estados Unidos cayendo en cada uno de los 3 meses de este primer trimestre y ahora colocándose en 99.6, habiendo alcanzado un máximo de 101.1 en diciembre, desea la OCDE. Las señales de desaceleración en el momentum de crecimiento están aumentando en Estados Unidos. Y esto, dicen, aunque podría todavía ser causado por efectos transitorios, hay como queriendo no enfrentarse directamente a la Reserva Federal. El último mes, el Fondo Monetario Internacional también había bajado ya su pronóstico de crecimiento para este 2015 para Estados Unidos, con una perspectiva de crecimiento del 3.1% por debajo del 3.6% que le calculaban en enero. Y así las cosas el día de hoy. Continuando con más información, el superávit de China por cuenta corriente se vio compensado por el déficit de la cuenta de capital y financiera en el primer trimestre, según las estimaciones iniciales realizadas por el regulador de divisas de este país. El primer trimestre China registró, dicen, un superávit por cuenta corriente de 78.900 millones, pero un déficit de cuenta de capital de 78.900 millones. Estas estimaciones se hicieron de acuerdo con los últimos estándares del Fondo Monetario Internacional, decía el regulador de China. Una de las principales diferencias entre los nuevos métodos de cálculo y los anteriores es que los activos en reserva, que se computaban por separado anteriormente, ahora se calculan dentro de la cuenta financiera. En un informe anual publicado este lunes, la institución señalaba que espera ver un incremento de los flujos de capital transfronterizos en la cuenta de capital y financiera del país este año debido a la fortaleza del dólar y a la debilidad de la economía nacional. Las cifras del primer trimestre son estimaciones todavía iniciales y podrían ser revisadas. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, cree que los mercados no deberían de sorprenderse cuando el Banco Central estadounidense comienza a subir los tipos de interés en el corto plazo. Las condiciones que determinan el momento de la subida de los tipos de la Fed desde los niveles actuales cercanos a cero son muy específicas, decía Dudley.
los participantes del mercado deberían de poder pensar igual que los responsables de las políticas monetarias, ajustando así sus opiniones sobre las perspectivas de normalización de acuerdo con los datos, decía en su texto de discurso que entregaría ya en Zúrich este martes. Esto implica que la subida no debiera de causar gran sorpresa cuando ocurra finalmente, lo cual debería de ayudar a mitigar el grado de turbulencia en el mercado derivado de la misma, decía el señor Dudley, el presidente de la Fed de Nueva York, que también es vicepresidente de la Comisión Federal de Mercados Abiertos, la Federal Open Market Committee. Reiteró asimismo que no puede dar un calendario concreto de las subidas de los tipos. A finales de abril habría indicado que confiaba en que se llevaran a cabo este año, pero ahora en su discurso pues explica que no sabe cuándo ocurrirán, ya que el momento de la subida dependerá de cómo sigue evolucionando la perspectiva económica. La perspectiva económica no está siendo clara en este momento y por lo tanto el alza de los tipos de interés tampoco está siendo clara en este momento, dice el señor Dudley. Y nos queda un mintillo, vamos a checar este dato. Fíjese usted, la drástica caída de los precios del crudo. A lo mejor eso se lo interrumpo en un momento más en cuanto tengamos la información de los JOLTS allá en Estados Unidos. Le comento nada más, el Banco Central Europeo ya anunció que se subirá a 80,000 millones de euros el techo de financiamiento que el Banco Central de Grecia le puede dar a los bancos instalados en Grecia. El ELA lo aumentan a 80,000 millones, insisto, esto es 1,100 millones más que lo que tenían la semana pasada y las condiciones de colateral siguen sin cambios. Ahora sí, en cuanto tenga lo de los JOLTS, le estaré comentando cómo quedan las cosas allá en Estados Unidos. Por lo pronto, pues debería estar saliendo en cualquier instante. En cuanto me llegue la información, se la estaré haciendo saber de inmediato. Por acá tengo nada más comentarios que dicen que Moody's pronostica el crecimiento del Producto Interno Bruto para la eurozona alrededor del 1.5%, tanto en este año como el 2016, ayudados por el euro más débil, entre otras cosas. Y mientras que el fuerte dólar estaría deteriorando el crecimiento de Estados Unidos, la economía sigue todavía con un pronóstico de crecimiento del 2.8%, según Moody's, para este 2015 y el 2016. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dicen los chicos de Moody's el día de hoy. Todavía no me llegan los JOLTS, pero continuamos con más. Continuando con más información. Estoy viendo a ver aquí si me aparece, pero no. Continuando con más información, le comento ya para terminar este artículo que dice: la drástica caída de los precios del crudo desde este verano ha sido una bendición para los consumidores de todo el mundo, pero ha aumentado la volatilidad del mercado del petróleo, situación que podría acabar afectando negativamente a la economía mundial, advertía un estudio de este martes publicado. Los volátiles precios de energía pueden provocar retrasos en las inversiones empresariales y ralentizar el crecimiento del empleo, dice un estudio coescrito por Lord Nicholas Stern, un prominente economista experto en el clima que trabajó para el Tesoro británico, la Comisión Global sobre Economía y Clima, una iniciativa internacional encabezada por Felipe Calderón, por cierto. Publicará este martes el estudio Precios del Crudo y Nueva Economía Climática, que analizan precisamente los beneficios y los costes de tomar medidas contra el cambio climático. El estudio urge a los responsables de políticas a apoyar las energías renovables que ofrecen menos precios y una baja volatilidad. Las fuentes de energía renovable como la solar o la eólica tienen pocos o ningún coste operativo después de su instalación, dice este estudio, lo que significa que pueden controlar el coste de energía durante 20 años o más. Además, el informe indica que los precios de instalar renovables sigue cayendo, lo que hace que estas fuentes de energía sean cada vez más competitivas en cuanto al coste. El estudio además advierte que los actuales bajos precios del crudo aumentan la adicción a los combustibles fósiles, lo que alimenta el cambio climático. Bueno, aquí vamos a poner esto un poquito en perspectiva también, Eso de que sea la panacea la energía eólica o la solar, las energías renovables, no tanto, porque estas energías, por ejemplo, si se aplican a vehículos, que es una buena parte de lo que consume también los combustibles,
dependen entonces de otros minerales para tener las baterías. Por ejemplo, ahí podría salir ganando Bolivia, se me ocurre, ¿no? Como uno de los lugares donde se extraen estas tierras raras para indispensables para la fabricación de las baterías de alta eficiencia. Así que ahí también podría haber un escenario interesante para estos productores de estos minerales, que finalmente acabarían siendo como los nuevos cheques petroleros, ¿no? De los futuros años. Así que sí, hombre, tiene sus lados buenos, pero también todo lo que se utiliza, por ejemplo, para la explotación de la energía solar, le digo, el almacenaje de energía, etcétera, también requiere de recursos, ¿no? Naturales que de alguna manera, pues son no renovables y que, aunque digo, es un debate amplio y es un tema en donde no soy experto, pero vamos, nada más no perder de vista que eso también va a tener otros costos adicionales, ¿no? También, por ejemplo, en cuanto a la limpieza, pues decían, hay que ver nada más las baterías que utilizan los autos, por ejemplo, eléctricos, cuánto contaminan una vez que la vida de estas baterías desaparece, a diferencia de lo que contamina en el diario vivir, digamos, los contaminantes fósiles que utilizamos, los contaminantes de los energéticos fósiles que ahora estamos utilizando. O sea, no hay cambios así perfectos, pero pues ahí es lo que dice este estudio el día de hoy. Y ya termino para no meterme en broncas con los proambientalistas con el tema. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una transición a otro tipo de energía. El problema es el momento, que no es realmente fácil para que se haga, porque ahorita todos estamos gastados para este tipo de inversiones. Me refiero, todas las economías del mundo las agarraron de bajada con la urgencia de hacer este cambio, porque lo que sí es un hecho es que el petróleo se está acabando y punto, ¿no? O sea, al rato ya no va a ser por conveniencia económica, simplemente porque no hay de otra, ¿no? Pero en fin, ojalá que se pueda dar el cambio relativamente en calma y a tiempo. Continuando con más, ya para terminar el día de hoy, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, este martes participarán en la ceremonia de la guerra de Zabolkozhany o algo así, donde más de 2,000 rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Miembros de ambas delegaciones estuvieron subiendo a figuras al monumento, me parece que a las fuerzas aéreas, en conjunto con una docena de niños, decían el día de hoy. Pero bueno, lo interesante es que el señor Kerry llegó esta mañana del martes, y representa por sí mismo una visita histórica, la primera que se hace de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos en los últimos 2 años, y se pretende tratar de, digamos, negociar áreas de común interés con Vladimir Putin, a pesar de la tensión en las relaciones que ha habido por el tema de Ucrania y las posturas que también ha sostenido Rusia sobre la guerra civil de Siria. Entonces, bueno, pues ahí hay como un acercamiento, ¿no?, el que se intenta con la presencia del señor Kerry el día de hoy. Ya con esto me despido, gracias por la compañía. Le tengo el dato de la estimación del Producto Interno Bruto de la NIESR para el Reino Unido. Piensan que el Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre, no es cierto, para el mes de abril, crecería un 0.4% con respecto al mes anterior, venía de crecer un 0.6%, que lo revisaron al 0.3%, Y bueno, pues también tenemos, sí, no tengo los JOLTS, quién sabe por qué, ya sé por qué no tengo los JOLTS, ahorita le digo, a ver si me aparecen por acá, los JOLTS ya me aparecieron, ahorita le digo, de los JOLTS en Estados Unidos. Fueron 5 millones de aperturas de empleo las que se registran en el último día de negocios de marzo, con pocos cambios con respecto a las aperturas de febrero. Las contrataciones estuvieron con pocos cambios en el 5.1 millones y también las separaciones laborales estuvieron en 5.0 millones en marzo. Esto es lo que dicen el día de hoy los JOLTS
allá en los Estados Unidos. Bueno, ya con esto me despido. Gracias por la compañía y nos vemos el día de mañana. Si me está escuchando en vivo, quédese con nosotros un rato más la charla del día de hoy. Por ahí traigamos un tema en YouTube, pero si usted tiene alguna sugerencia, póngala en el chat, con todo gusto le echamos una miradita para ver si con esto aclaramos cómo se llama su punto de duda que proponga ahí en el chat para la charla del día de hoy. 10 de la mañana con 8 minutos. Gracias, nos vemos. De detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando